El hospital. Entré por primera vez al Hospital General Santa Lucía sin tener idea de lo que me aguardaba en aquellos pasillos grises y desolados. Fui con la esperanza de acompañar a mi tía Rosa, internada en el área de nefrología por una complicación renal severa que la había mantenido hospitalizada durante casi 5 meses. Nadie en mi familia podía quedarse tanto tiempo a su lado, así que decidí tomar la responsabilidad de vigilarla y brindarle consuelo. Ignoraba que aquellas noches se volverían un sendero de horror que marcaría mi vida para siempre. En cuanto crucé la puerta de ingreso, noté algo extraño en el ambiente. No era el típico olor a antiséptico y medicamentos que se percibe en cualquier hospital, sino un escalofrío que parecía abalanzarse sobre mi espalda. El edificio era inmenso y laberíntico, con pasillos que se multiplicaban en cada ala. Aunque la fachada se veía moderna, había secciones tan viejas que parecían pertenecer a otra época. Supe más tarde que gran parte de la estructura se había reconstruido tras un desastre sísmico ocurrido décadas atrás, cuando todavía funcionaba allí una clínica pediátrica. Me lo contaron a medias y preferí no preguntar más, sin intuir todavía la espeluznante raíz de aquellas historias. A mi llegada, el personal de seguridad me guió al área de nefrología, ubicada en un ala relativamente solitaria del segundo piso. Los cuartos estaban ocupados por pacientes que requerían supervisión constante. Mi tía compartía habitación con 3 enfermos más, cada uno acompañado por un familiar. Se suponía que las visitas solo podían entrar en determinados horarios, pero en nefrología pedían un acompañante las 24 horas, pues los tratamientos eran muy delicados. Así fue como me acomodé en una pequeña silla plegable junto a la cama de mi tía, con un zumbido de aparatos médicos como tenue música de fondo. La primera tarde transcurrió con una monotonía soportable. Conversé con la hija de la paciente de al lado, una mujer de unos 40 años, y con un par de familiares que se turnaban para cuidar a un señor mayor. Poco a poco fuimos conociendo las rutinas del lugar, rondas médicas, cambios de turno de enfermeras, horarios de comida y el incesante tránsito de camillas por el pasillo principal. Cuando quise salir a comprar un café pasadas las 8 de la noche, aquella mujer me miró con preocupación y me susurró que no fuera sola. Dijo, casi en un murmullo, que lo tenebroso no era la penumbra del corredor, sino lo que podía uno toparse en la semioscuridad, especialmente cerca de la sala antigua que conectaba con el vestíbulo. Pensé que exageraba, aunque algo en su tono hizo que un leve escalofrío me recorriera. Lo cierto es que el pasillo que unía nefrología con la cafetería era largo, con luces parpadeantes, como si lucharan por mantenerse vivas en medio de la densa atmósfera del hospital. El zumbido de los fluorescentes resultaba inquietante. Cada paso que daba retumbaba contra las paredes, generando eco. A pesar de mis nervios, continué avanzando. Llegué a la cafetería, compré el café y regresé por el mismo camino. Cuando estuve a punto de entrar al baño, ubicado en un recoveco angosto del pasillo, sentí como una mano diminuta se apoyaba en mi espalda con brusquedad, como si alguien muy bajo de estatura corriera a mi lado y me empujara al rozarme. Me volteé sobresaltada, con el corazón en la garganta, pero no había nadie. El pasillo lucía totalmente desierto. El café casi se me resbaló de las manos, pero reaccioné y aceleré el paso de regreso a la habitación, sin siquiera atreverme a mirar otra vez por encima del hombro. Esa noche no pude conciliar el sueño. Mi tía estaba estable, pero mis pensamientos eran un remolino de incertidumbre. La familiar de la paciente vecina se percató de mi nerviosismo, sin decir nada. Yo escuchaba el leve ronquido de los otros acompañantes y, de pronto, sobrevino un silencio punzante. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando se empezaron a oír risas infantiles que flotaban desde un patio interno contiguo. Me extrañó, porque esa zona se veía cerrada a cal y canto. Aquellas voces sonaban como un grupo de niños jugando al aire libre, con risitas suaves y algún correteo que resonaba contra las ventanas. Durante un buen rato intenté ignorarlas, obligándome a pensar que quizá habría una sala de pediatría en funcionamiento y que, por alguna razón, permitían a los niños vagar por ahí. Sin embargo, mi lógica se hizo trizas cuando recordé que las enfermeras habían mencionado que esa parte del edificio, antes de la reconstrucción, ya no era usada para niños.
Fue imposible sacarme esa intriga de la cabeza. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Un guardia de seguridad, que notó mi semblante pálido, se acercó con curiosidad. No sé por qué sentí confianza y le relaté aquello de las risas que había escuchado. En voz baja, él compartió la trágica historia de que, antes de las remodelaciones, la antigua sección pediátrica había colapsado por un temblor años atrás y que varios niños y personal médico perecieron allí. Me dijo que, con frecuencia, se escuchaban risitas y pasos a deshoras, especialmente en la madrugada, y que la gente prefería no hablar demasiado del tema para evitar rumores y pánico. Me aconsejó que no vagara sola por zonas poco transitadas cuando ya no hubiera movimiento de médicos ni celadores. Durante los siguientes días, mi rutina se centró en el cuidado de mi tía. La veía decaída y me enfocaba en darle ánimo. Sin embargo, cada noche se repetía la misma atmósfera inquietante. A veces, las carcajadas infantiles resonaban más lejos, en otras ocasiones, parecían situarse justo en el pasillo, como si aquellos pequeños espectros se asomaran a las habitaciones. Además, la luz del corredor fallaba de forma intermitente, sumiendo el lugar en una penumbra escalofriante. Empecé a sentir que cada sombra era una figura acechante, cada crujido un lamento. En lugar de habituarme, el miedo se intensificaba, pues notaba señales que confirmaban esas presencias, camas que rechinaban sin razón aparente, puertas que se cerraban solas y, sobre todo, silencios tan densos que daban la impresión de que alguien, o algo, se escondía detrás de cada puerta. Tras un mes viviendo allí, me hice amiga de varios enfermeros y de algunos trabajadores de mantenimiento, pues a menudo les ayudaba a mover sillas de ruedas o a limpiar cuando se necesitaba. Uno de los empleados, Adalberto, era encargado de la morgue del hospital. Era un hombre afable y de hablar pausado, pero se le notaba un cansancio en la mirada, como si cargara con una pesada losa sobre la conciencia. Una tarde, cuando me vio especialmente tensa, me invitó a sentarme en la escalera de servicio para despejar mi mente. Me contó que su trabajo consistía en recibir los cuerpos que traían las ambulancias y dejarlos listos para ser entregados a las funerarias o a los familiares. Comentó que en la morgue, ubicada en el sótano, ocurrían fenómenos que jamás pudo entender: susurros, pasos detrás de él, luces que se encendían o apagaban sin intervención humana. Me confesó que, al principio, creyó que su imaginación le jugaba malas pasadas, hasta que otros compañeros le describieron sucesos similares. La narración de Adalberto encajaba con lo que yo ya había experimentado en la parte superior del edificio. Sentí como si el hospital entero fuese un gran imán de energía oscura, atrapado en el tiempo desde aquella tragedia. Supe que en aquel sótano lúgubre se acumulaban historias de accidentes fatales, víctimas de catástrofes y sucesos terribles que habían dejado una huella indeleble. Me confesó que a veces, al caer la noche, escuchaba sollozos que provenían de los pasillos contiguos a las cámaras frigoríficas, y que en más de una ocasión había visto pequeñas siluetas correteando entre las camillas donde guardaban cuerpos sin identificar. Con cada relato, mi angustia aumentaba. Sin embargo, mi tía no mejoraba, así que no podía marcharme. Mis noches se convirtieron en vigilias, en las que me mantenía alerta a cualquier ruido anómalo. Me percataba de sombras fugaces que cruzaban la puerta de la habitación y de una sensación de ahogo, como si, en ciertos momentos, el oxígeno me faltara sin razón médica alguna. No sabía si era el ambiente opresivo o si realmente algo se cernía sobre nosotros. A veces, cuando me quedaba medio dormida, sentía un tironcito en la sábana, como si unas manitas la jalaran. Al abrir los ojos, solo veía a mi tía descansando, a los demás acompañantes roncando y la penumbra colándose por la ventana. El evento más aterrador ocurrió una noche en que tuve que bajar al sótano para entregar unos formularios de laboratorio. Ya era tarde y no quise molestar a ningún enfermero, así que me aventuré sola por el ascensor de servicio. El aire dentro del elevador se sentía pesado, casi irrespirable. Al llegar, un silencio denso me envolvió. Las luces temblaban y solo se escuchaba el zumbido del generador de emergencia. Caminé siguiendo los rótulos que indicaban la oficina de laboratorio, pero, al voltear por un pasillo angosto, vi una puerta metálica entreabierta, la morgue. Una ráfaga de frío me golpeó y me costó seguir avanzando,
aunque mi curiosidad me empujó a asomarme. Fue apenas un segundo, pero sentí un escalofrío punzante al distinguir algo moverse tras la penumbra. Era una figura pequeña que se alejaba corriendo. Por un instante atisbé lo que parecían los pies descalzos de un niño. Un niño en la morgue, a medianoche. Parpadeé con incredulidad, me acerqué un paso y alargué la mano para empujar la puerta, intentando convencerme de que quizá mi mente me engañaba. En ese mismo instante, la puerta se cerró de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde dentro con fuerza. Un estruendo metálico retumbó, seguido por lo que me pareció un suave susurro que no logré entender. Fue suficiente para que el terror se adueñara de mí. Eché a correr por el pasillo, presa del pánico, con la respiración acelerada y las manos temblando. Logré entregar los papeles en la oficina, pero no pude articular palabra acerca de lo que había visto. Preferí guardar silencio y regresar al elevador. Mientras esperaba que se abrieran las puertas, me atormentaba la idea de que algo pudiera venir detrás de mí. Miraba con horror a ambos extremos del corredor, rogando que nada más se manifestara. Subí con tanta prisa que ni siquiera me percaté de que había apretado el botón equivocado y me bajé en el piso equivocado. Al cruzar el umbral del ascensor, me encontré en un pasillo totalmente oscuro. De inmediato, las luces parpadearon y distinguí un rótulo deteriorado, área pediátrica. Era uno de los sectores que decían haber sido clausurados tras el derrumbe muchos años atrás. Ese pasillo en penumbras exhalaba un silencio antinatural, sofocante. Avancé apenas unos pasos y escuché un susurro leve, como si un grupo de niños me llamara, con voces que se superponían. Noté que algunas puertas estaban bloqueadas con listones de precaución y ventanas rotas selladas con tablas. Un olor a humedad y medicina rancia flotaba en el aire. A cada paso que daba, sentía que algo o alguien caminaba atrás de mí, con pies chiquitos que resonaban en el suelo de linóleo. Me detuve con el corazón desbocado, incapaz de seguir. Un repentino sonido de risa se alzó a mi espalda, como si 2 o 3 pequeños corrieran en dirección contraria. Mi piel se erizó y di media vuelta. No había nada, solo un débil destello de luz emergiendo de un cuarto en ruinas. Enfrenté una urgencia desesperada de salir corriendo. No lo pensé 2 veces y regresé al ascensor. Me tomó varios intentos presionar el botón adecuado porque mis dedos temblaban tanto que se resbalaban en el panel metálico. Cuando por fin las puertas se cerraron, sentí un alivio mezclado con la certeza de que algo se había quedado allí, observándome, como un eco atrapado en la penumbra que antaño perteneció a niños enfermos y que nunca pudieron salir de aquellos muros. Regresé a la habitación de mi tía con el alma encogida. Aquella fue la última noche que me aventuré sola por el hospital. Prefería no moverme de nefrología y, si necesitaba algo de la cafetería, le pedía a un familiar de confianza que me acompañara. Aunque el miedo se hizo parte de mi cotidianidad, no me quedaba más opción que resistir. Mi tía necesitaba mi presencia. La gente en el ala de nefrología ya sospechaba que algo ocurría en ese hospital, así que no se sorprendían cuando me veían pálida o me encontraban con la mirada perdida. Todos conocíamos algún relato, un roce extraño, una sombra fugaz, risas donde no había niños, puertas que se cerraban sin corriente de aire. Con el tiempo, mi tía se recuperó y, al fin, recibió el alta. Salimos del hospital un atardecer templado, con la promesa de no volver si no era estrictamente necesario. No me atreví a contarle todo lo que viví en los pasillos, las risas sin cuerpo, la presencia en el sótano, las huellas de un pasado trágico que aún susurraban en la penumbra. Preferí callar, atesorar esos miedos y aceptar que existen lugares marcados por el dolor y la muerte, sitios donde la energía se estanca y se viste de sombras, recordándonos que no todos encuentran descanso. Incluso ahora, años después, todavía evito pasar cerca de ese lugar. Cada vez que pienso en el hospital, escucho, en lo más recóndito de mi mente, aquellas risitas infantiles que se pierden en la oscuridad, llamándome, invitándome a regresar. No sé si alguna vez podré borrar de mi memoria la sensación de unas pequeñas manos que empujan mi espalda en un corredor desierto, ni si podré convencerme de que esas voces solo fueron producto de mi imaginación. Lo que viví allí,
en esos muros que alguna vez alojaron un sinfín de vidas inocentes y que luego se convirtieron en un epicentro de dolor, me dejó la certeza de que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Ahora, cada vez que el recuerdo me asalta, cierro los ojos y me repito que no volveré. Pero en mis pesadillas, el rumor de pasos diminutos me persigue, recordándome que, en aquel hospital, las risas de los que ya no están continúan filtrándose en la noche, como un eco perpetuo que no ha encontrado la paz. Y sé, con una convicción inquebrantable, que aquellos ecos en la penumbra seguirán acechando a cualquiera que se atreva a internarse en los rincones más oscuros del Hospital General Santa Lucía. Allí, entre paredes frías y pasillos interminables, se esconden huellas imborrables de un pasado trágico. Hay historias que no morirán, pues sus protagonistas permanecen atrapados, repitiendo sus últimos instantes, llamándonos con una risa infantil que hiela la sangre. Nunca subestimé tanto la tenue luz de un corredor vacío como lo hice entonces. Nunca volveré a caminar a solas por ese pasillo después de que la noche cubra el hospital con su manto. Porque a veces, en la penumbra, hay presencias que no descansan y que, al mínimo indicio de vida, se acercan para compartirnos sus lamentos y hacernos cómplices de su eterno sufrimiento. El murmullo. Nunca fui de los que creían en lo sobrenatural. A lo largo de mi carrera como médico, había visto todo tipo de dolencias y emergencias que pondrían a prueba los nervios de cualquiera, pero siempre encontraba una explicación racional. Sin embargo, nada me preparó para lo que viví durante una guardia en el Hospital General San Ignacio, un lugar apartado en las afueras de Guanajuato, allá por el año 1982. Era una estructura antigua, levantada sobre cimientos llenos de historias y silencios que se alargaban al caer la noche. El ajetreo diurno se desvanecía casi por completo después de medianoche, y los pasillos quedaban tan vacíos que a veces resultaba fácil olvidar que en su interior se libraban pequeñas batallas por la vida cada día. Pero esa noche, algo rompió la rutina, algo que hasta hoy no he podido comprender del todo. La tormenta azotaba con furia. El viento hacía temblar las ventanas y la lluvia golpeaba los cristales con una insistencia que se filtraba hasta los huesos. Recuerdo haber mirado mi reloj, las agujas marcaban las 2:07 de la madrugada. El personal de guardia era reducido, solo estábamos la enfermera de turno, un camillero en recepción, 2 médicos más en urgencias y yo, supervisando una sala donde teníamos a un paciente delicado. El hombre, de unos 70 años, luchaba contra una neumonía severa. Su respiración se escuchaba pesada, con un compás irregular que, en cualquier momento, podía detenerse. Trataba de concentrarme en él, ajustando el suero y revisando los monitores, pero la tormenta afuera creaba un escenario demasiado sobrecogedor. Relámpagos iluminaban brevemente los pasillos antes de sumirlos de nuevo en tinieblas. De pronto, un apagón. Toda la energía se esfumó en un parpadeo y el hospital quedó sumergido en una oscuridad que pareció tragarlo todo. Inmediatamente pensé en el generador de emergencia. En cualquier otro apagón, lo normal era que se encendiera en cuestión de segundos. Pero pasaron 20, 30, 40 segundos y nada. El silencio se hizo tan espeso que hasta mi propia respiración me resultó estridente. Supuse que era producto de mi imaginación, pero sentí un golpe de frío recorriendo los pasillos y pasando por mis brazos como si hubiese abierto la puerta de un congelador gigante. Palpé mi linterna y la encendí, intentando orientarme. Caminé con cuidado hacia el pasillo principal, y noté que la enfermera de turno venía en mi dirección sosteniendo una pequeña luz de emergencia. No pronunciamos palabra. Le hice un ademán para que se quedara cerca. Algo no se sentía normal en aquel apagón. Había presenciado otros cortes de electricidad, pero jamás me había invadido esa sensación de que algo acechaba en la penumbra. Cuando, al fin, las luces volvieron, el aire todavía parecía cargado de estática, como si la tormenta se hubiese metido en cada pared. Esa madrugada, sin embargo, fue tan solo el principio de una serie de sucesos difíciles de explicar. En los días posteriores, la frecuencia de los apagones aumentó. A veces se producían a la misma hora, a veces variaban unos minutos, pero siempre alrededor de las 2 de la mañana.
El personal empezó a mostrar incomodidad. Enfermeras y auxiliares comentaban que, durante la oscuridad, oían pasos en los pasillos, golpes que parecían venir de cuartos vacíos e incluso susurros que se perdían cuando alguien osaba preguntar, ¿hay alguien ahí? Yo me aferraba a la lógica, proponiendo que quizá eran ruidos del viento o problemas con la instalación eléctrica, pero internamente, una punzada de incertidumbre me seguía a todas partes. Con cada apagón, la tensión subía. En una de esas ocasiones, la penumbra me encontró revisando un expediente en la sala de registros. El generador volvió a fallar y, por un lapso de 3 minutos que parecieron una eternidad, no pude ver nada. Oí un portazo y el sonido de muebles arrastrándose, aunque el lugar estaba vacío, solo cajas y papelería antigua. Cuando finalmente hubo luz, corrí a ver qué había sucedido, seguro de que encontraría algo caído. Pero estaba todo en su sitio, como si la penumbra se hubiese burlado de mí. El corazón me latía con tal fuerza que apenas podía disimular mi agitación si alguien se acercaba a preguntarme si estaba bien. Me las arreglé para consultar archivos más viejos que guardábamos en un cuartito perdido al final del sótano, buscando un patrón que explicara esos apagones tan puntuales. Fue ahí donde di con un informe de 1978. Relataba que, en aquel año, había ingresado un hombre de identidad desconocida. Lo habían encontrado gravemente herido en un camino rural cercano al hospital. Nadie reclamó su cuerpo, nadie supo su nombre ni de dónde venía, y murió justamente a las 2:07 de la madrugada. Tomé nota de la fecha y la hora, reconociendo el eco inquietante con lo que estaba ocurriendo ahora. Según el reporte, el individuo, antes de exhalar su último suspiro, repitió una frase que un enfermero registró entre balbuceos: «No me iré solo, él vendrá por mí». Nunca se aclaró a quién se refería. Aquello despertó mi curiosidad y al mismo tiempo me generó escalofríos. Intenté compartir mis hallazgos con un par de colegas, pero lo hice con cautela. Uno de ellos, más veterano, desvió la mirada y me confesó que había oído rumores sobre la existencia de un espíritu errante que merodeaba por el hospital, especialmente durante las noches de tormenta. No le di mayor importancia en ese momento, creyendo que eran simples supersticiones de un lugar aislado, con personal que cargaba muchas horas de trabajo y tensiones acumuladas. La situación cambió abruptamente cuando uno de los pacientes, un joven con un cuadro de apendicitis, se despertó gritando en plena madrugada. Justo en uno de esos apagones, aseguró que alguien se había acercado a su cama. Tenía la certeza de haber sentido un aliento helado junto a su oído y vio, por un instante, la silueta borrosa de un hombre vestido con algo que no supo describir con claridad. Lo atiné a calmar con un sedante, mientras él temblaba y sus ojos reflejaban un terror real. Esa misma noche, un auxiliar de limpieza afirmó que en el pasillo posterior había visto lo que describió como una sombra alta que se movía sin hacer ruido. Cuando el auxiliar se aproximó para verificar, no encontró a nadie. Empecé a notar que cada testimonio era coherente, una presencia que tomaba forma humana, siempre en los pasillos oscuros, y la temperatura que descendía a un nivel inusual. En silencio, recopilé toda esta información sin saber muy bien qué hacer con ella. Nadie quería mencionarlo abiertamente, pues temían parecer locos o supersticiosos. Pero en los ojos de cada compañero de guardia se leía la misma pregunta: ¿estamos siendo testigos de algo más allá de nuestra lógica médica? Una noche, no pude contener mi necesidad de entender. Sabía que al filo de las 2 se avecinaba otro corte de luz y me armé de valor. Preparé una linterna de mayor potencia y recorrí los pasillos con sigilo en busca de pistas concretas. El reloj marcó las 2:06. El silencio pesó como una manta sofocante y, en el preciso instante que el segundero llegó al siguiente minuto, el apagón se produjo. La oscuridad parecía un abismo, y la única guía que tenía era el haz tembloroso de mi linterna. Avancé unos pasos y juraría que, a mi derecha, sentí un movimiento. Un escalofrío intenso me recorrió la columna. Apunté la luz hacia ese rincón y de repente lo vi, o al menos, creí verlo. Una figura difusa, como si la sombra adquiriera volumen. Era alta, parecía observarme sin ojos, sin facciones reconocibles, un contorno suspendido que se perfilaba contra la nada. Se me cortó la respiración.
Por un segundo, no supe si gritar o retroceder. El tiempo pareció congelarse y, en ese lapso eterno, tuve la certeza de que algo no humano estaba ahí. Y entonces, de improviso, mi linterna parpadeó y se apagó. Quise moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí una presión fría en el pecho, como si algo me empujara o intentara atravesarme. Justo cuando pensé que no resistiría ese pánico, las luces volvieron y el generador se encendió. Busqué a mi alrededor, pero la figura se había desvanecido, dejándome aturdido, con un jadeo que me raspaba la garganta. Intenté calmarme, recordando mi formación médica. Tenía que haber un motivo lógico, una crisis de estrés, un juego de luces, algo explicable. Pero en el fondo de mi mente sabía que no era tan simple. Tras ese encuentro, comencé a investigar con mayor determinación. Encontré informes de otros pacientes que habían muerto a la misma hora, cada uno en circunstancias extrañas. Algunos eran indigentes, otros personas que no tenían familia cercana. Parecía que esa muerte inicial de 1978 había desencadenado una estela de situaciones que se repetían esporádicamente. Lo peor era darme cuenta de que estos incidentes se vinculaban con noches de tormenta. Había un patrón, un ciclo que convertía ese punto horario en un umbral, un cruce entre la vida y algo que no alcanzo a nombrar. El personal se mostraba cada vez más nervioso. Se escuchaban rezos en los pasillos, susurros al oído y relatos de sensaciones heladas que recorrían cuartos enteros sin explicación. Nadie quería estar solo, sobre todo cuando se acercaba la hora fatídica. Algunos sugirieron traer a un sacerdote para bendecir el lugar, pero las autoridades del hospital se negaron, temiendo que corrieran rumores y el sitio perdiera prestigio. En vez de eso, instalaron un nuevo sistema de generadores, pero las fallas persistían a la misma hora, como si algo boicoteara la tecnología. Conforme avanzaban las semanas, me costaba dormir incluso en casa. Cerraba los ojos y revivía ese instante de oscuridad, esa mirada vacía que no era mirada, ese silencio que pesaba más que cualquier tormenta. Trataba de hablarlo con mi esposa, pero no encontraba las palabras adecuadas. ¿Cómo explicas con un discurso racional algo que, al parecer, desafía las leyes naturales? Una madrugada, la situación escaló a un punto peligroso. El apagón nos sorprendió en plena cirugía de emergencia. Un joven que había sufrido un accidente en la carretera llegó con hemorragias internas y mi colega y yo apenas logramos estabilizarlo antes de que todo se apagara. Intentamos seguir con linternas y la iluminación mínima que proveían las baterías de los monitores, pero el quirófano era un mar de sombras danzantes. De pronto, el paciente empezó a agitarse, como si un espasmo lo recorriera. Sus pupilas se contrajeron y, en un murmullo, alcanzó a pronunciar algo irreconocible. Sentí un temblor en mi pulso y al volver la vista hacia la esquina más oscura del quirófano, me pareció distinguir otra vez esa presencia informe. Mi colega, tan escéptico como yo, se quedó pálido. Cuando la luz regresó, el joven yacía inconsciente, pero estable. Sin embargo, nos miramos en silencio. Habíamos sentido lo mismo, como si algo nos hubiese vigilado durante toda la operación. Tras ese suceso, comprendí que el hospital guardaba un secreto profundo, algo que no podíamos remediar con antibióticos ni con cirugía. Tenía la sospecha de que el espíritu del hombre desconocido de 1978, o tal vez varias energías atormentadas, seguía buscando respuesta. Tal vez no encontraba descanso porque nadie había reclamado su cuerpo, tal vez alguien lo había asesinado y nunca se hizo justicia, o tal vez existía un abismo más allá de toda lógica en el que las almas errantes se aferran a los lugares donde sufrieron sus últimas agonías. Fuera lo que fuese, esta fuerza se manifestaba con mayor intensidad cada noche de tormenta y cada vez que el reloj se acercaba a las 2:07. Llegó un momento en que incluso las autoridades del hospital empezaron a aceptar que pasaba algo fuera de lo común. Recibimos la visita de un funcionario que quiso revisar informes y expedientes. Sin conclusiones claras, se marchó desconcertado, pero dejó algunas directrices para mantener la calma del personal. Fue inútil. Algunos trabajadores renunciaron, incapaces de soportar esa sensación de que, en cualquier instante, una fuerza invisible podría helarles la sangre y susurrarles al oído.
La gente del pueblo empezó a hablar de nosotros como el hospital maldito y el número de pacientes disminuyó de manera dramática. Nadie quería internarse en un lugar donde, en cualquier momento, podían quedar atrapados en la penumbra junto a una silueta sombría. Yo me mantuve en mi puesto, quizás por testarudez profesional o por un sentido de responsabilidad hacia aquellos que no podían recibir atención en otro sitio. Pero cada vez que caía la noche, y sobre todo cuando la lluvia resonaba en los techos, un nudo se formaba en mi estómago. Bastaba mirar el reloj y ver los minutos avanzar hacia esa hora infame para sentir que el aire se volvía más denso, como si algo aguardara. Y siempre, al sobrepasar el umbral de las 2:07, la oscuridad llegaba puntual, impiedosa, acompañada de ese susurro imperceptible que recorría los pasillos. Han pasado los años, pero el recuerdo sigue tan vivo como la primera noche. He trabajado en otros lugares y en todos me he enfrentado a emergencias críticas, a muertes dolorosas y a escenas que parten el alma. Pero nunca volví a sentir lo que sentí en aquel hospital de Guanajuato. A veces me pregunto si aquella energía sigue allí, atrapada, esperando la tormenta y su minuto exacto para recordar que no encontró la paz. O tal vez, de algún modo, forma ya parte de las paredes, de las tuberías, de cada rincón donde se ocultan los secretos de tantos años de angustias y despedidas. Lo cierto es que cada vez que escucho tronar el cielo, evoco las noches en que corría por los pasillos buscando una explicación. Evoco el frío punzante que me erizaba la piel, la mirada perdida de pacientes que juraban ver sombras y el estruendo del generador que, tarde o temprano, terminaba encendiéndose demasiado tarde. No sé si llamarlo fantasma, ente o simple delirio. Lo que sí sé es que los muros de aquel lugar guardan un murmullo, una historia de dolor y misterio que nadie se ha atrevido a esclarecer del todo. Y aunque trato de racionalizarlo, a veces, en mis sueños, siento ese mismo frío helado. Y despierto con el corazón en un puño, recordando que hay cosas que la ciencia no siempre puede curar ni explicar. Encuentro macabro. Me llamo Araceli y durante los últimos 5 años he trabajado en el turno nocturno de un hospital público en las afueras de la ciudad. Desde el momento en que crucé sus puertas supe que no era un lugar como cualquier otro. Mis amigos y familiares se sorprendían de mi elección, porque siempre fui una persona nerviosa y con una imaginación demasiado fértil, pero necesitaba el empleo y no me quedó de otra que adaptarme. Con el paso del tiempo aprendí a convivir con la penumbra de los pasillos y a ignorar los murmullos que parecían trasladarse de un cubículo vacío a otro. Me acostumbré tanto a esa atmósfera cargada que, de algún modo, creí que nada podía sacarme de mi rutina. Me equivoqué. Aquella noche, al llegar a mi turno, me encontré con Armando, uno de mis compañeros, en la entrada de la sala de urgencias. Le pregunté si tendríamos mucho trabajo y me sonrió con un gesto de alivio, diciéndome con un susurro casi cómplice que parecía que sería una noche tranquila. Me contagió su optimismo y sentí una extraña calma en el pecho, casi un presentimiento de que nada ocurriría fuera de lo ordinario. Pensé que, tal vez, podría sentarme un rato a terminar el papeleo que tenía atrasado y beber un café sin interrupciones. Eran cerca de las 10 cuando se me acercó Diana, la recepcionista del hospital. Me dijo que mi amiga y compañera más cercana, Verónica, no asistiría esa noche. En 4 años de trabajar juntas, jamás había faltado ni un solo día, ni siquiera cuando se lastimó el tobillo y andaba cojeando por los pasillos. Esto me inquietó de inmediato porque ella era ese tipo de persona que siempre cumplía con su palabra. Supuse que habría sufrido algún percance grave, quizá un accidente familiar, aunque no podía imaginar qué situación tan extrema la habría hecho ausentarse sin avisar con tiempo. Las horas siguientes transcurrieron con una quietud desacostumbrada, ni un solo paciente ingresaba, ni siquiera alguien con molestias menores o gente que llegara por urgencias comunes. Era como si el hospital se hubiera sumido en un letargo inusual. Recuerdo haber sentido una punzada de ansiedad cada vez que miraba mi reloj. El insomnio me pisaba los talones, pero también el cansancio era enorme. Sabía que el cuerpo ya no me respondía tan bien como antes, aunque siempre pensé que terminaría adaptándome al horario nocturno. Esa noche, sin embargo, se sentía diferente, como si mi mente se resistiera a mantenerse alerta.
No quería quedarme sola con mis pensamientos, así que subí a la zona de enfermería de urgencias, donde solía reunirme con varias compañeras para charlar. A pesar de que todas estábamos acostumbradas a ver uno que otro suceso extraño, sombras fugaces, puertas que rechinaban solas o pasos donde no debía haber nadie, esa noche coincidimos en que nos sentíamos más descolocadas de lo usual. La escasez de pacientes resultaba antinatural para un hospital público, donde siempre había gente necesitada de atención médica a cualquier hora. Charlamos brevemente y decidimos salir a fumar en grupo para despejarnos. Mientras compartíamos los cigarrillos, observé la entrada principal y tuve la sensación de que algo nos acechaba desde la oscuridad. Podía ver mi reflejo en los cristales y detrás de mí la silueta distorsionada de las otras enfermeras. Mis manos comenzaron a temblar cuando una de ellas, Natalia, se sobresaltó y señaló a una figura que se acercaba desde el estacionamiento. La forma humana se movía con lentitud. Al principio, bajo la tenue luz de la farola, creí reconocer a Verónica por el largo del cabello y la manera en que caminaba, como arrastrando un leve cansancio, pero supe de inmediato que algo no estaba bien. La postura era rígida, sus hombros se veían muy tensos y la cabeza inclinada hacia un costado, como si no pudiera sostenerla del todo. Algo en mi interior me gritaba que no era la misma compañera que conocía, aunque mi mente se esforzaba por hallar una explicación racional. Me quedé atónita mientras Natalia me susurraba que sí parecía Verónica, pero se sentía completamente diferente. Sin querer, retrocedimos un par de pasos. Me armé de valor y avancé despacio, buscando la mirada de esa persona que tan familiar me resultaba. Era innegable que se asemejaba físicamente a mi amiga. Mientras me acercaba, cada fibra de mi cuerpo se mantenía alerta, el aire parecía pesar y podía oler un tenue aroma metálico, como si hubiera sangre seca en alguna parte. Cuando estuve a apenas unos metros de ella, alcancé a observar un detalle escalofriante: su piel lucía un matiz ceniciento y sus ojos parecían vidriosos, casi carentes de vida. Aún así, dibujó una mueca que pretendía ser una sonrisa. Dijo, con una voz apenas reconocible, que necesitaba ir al baño y que después vendría a buscarme para ayudarme en los pendientes de la zona de laboratorio y del área de cuidados especiales. Ni siquiera tuve fuerzas para objetar algo. Simplemente asentí, luchando contra la duda que me inundaba. En 4 años había aprendido a leer sus gestos y expresiones, y eso que vi en sus ojos me resultaba desconocido, como si fuera una persona totalmente distinta pero atrapada en el cuerpo de mi amiga. Cuando desapareció en el pasillo que conducía a los baños, mi corazón latía tan rápido que sentía un dolor punzante en el pecho. Las demás enfermeras me miraban con evidente angustia. Ninguna entendía por qué Verónica, quien supuestamente estaba ausente por algo muy grave, se presentaba de esa manera tan ajena. Por unos instantes intenté convencerme de que su comportamiento era fruto de un shock o un trauma que la había dejado desorientada, pero la duda se hizo más fuerte. Su rostro reflejaba algo siniestro, frío, inhumano. Pasaron 20, 30, 40 minutos y no salió del baño. Varias veces nos asomamos para ver si la veíamos entrar o salir, pero el silencio era total. Decidimos regresar al área de enfermería para preguntar si alguien la había visto o si por casualidad se había marchado por otro lado, pero no encontramos ninguna pista. Una de las auxiliares que permanecía allí nos aseguró que nadie había entrado ni salido desde que mi grupo se fue a fumar. El hospital estaba tan vacío que el eco de nuestras voces se multiplicaba por los pasillos, casi susurrándonos a la espalda. La auxiliar comentó que, de hecho, ni un solo paciente había ingresado desde las 8 de la noche, algo que rompía todas las estadísticas que manejábamos en ese lugar tan concurrido. La intriga me carcomía. Sentía la necesidad de descubrir qué había pasado con Verónica y por qué se había presentado con ese aspecto cadavérico. Le insistí a Natalia que me acompañara hasta los baños, pues necesitaba comprobar si seguía ahí o si se encontraba tirada en el suelo, tal vez enferma o herida. Cuando abrimos la puerta, nos golpeó un aire denso y helado que, para colmo, desprendía un olor nauseabundo, como si algo se estuviera pudriendo. Estaba oscuro y solo funcionaba una lámpara parpadeante. Caminamos con cuidado sobre las baldosas, llamando suavemente, sin querer alzar demasiado la voz porque teníamos miedo de que algo indescriptible nos respondiera.
Las puertas de los cubículos estaban entreabiertas, las revisamos una por una. No había nadie. En la última puerta, donde la luz parpadeante se reflejaba con más insistencia, algo me hizo temblar, un charco de agua sucia y, en medio, unas huellas mal definidas, como si hubieran caminando con los pies húmedos o ensangrentados. No me atreví a acercarme lo suficiente para examinarlas con detalle. Retrocedí y tuve la impresión de que el espejo, sucio y manchado, me mostraba mi propio rostro deformado, como si un extraño me mirara desde el otro lado. Fue apenas un segundo, una sensación efímera pero tan real que me costó reprimir un grito. Salimos del baño con la respiración entrecortada y nos dirigimos al área de urgencias con la esperanza de encontrar algo de sentido en medio de ese desasosiego. Algunas compañeras seguían fumando en la parte exterior, incapaces de quitarse de la cabeza la imagen de la supuesta Verónica. Otras, que se habían quedado en recepción, no tenían noticias de nadie. El hospital continuaba en ese estado letárgico, casi suspendido en el tiempo. Me pregunté si debería llamar a la policía o a los directivos, pero no sabía qué decir ni cómo describir la situación sin parecer una paranoica. Las horas se alargaron y el sueño comenzó a vencerme. Sentía los párpados pesados, la boca seca y la espalda adolorida. No podía dejar de pensar en Verónica, en la mirada muerta que me dirigió y en esa mueca extraña que dibujó con los labios. Para mantenerme despierta, me aferré a la rutina de llenar formularios y revisar historiales médicos antiguos, aunque apenas podía concentrarme en lo que leía. El hospital, bañado por las luces mortecinas de las lámparas, parecía un laberinto sin salidas claras, invadido por presencias que se escabullían a mi espalda cada vez que me giraba. A eso de las 3 de la madrugada, sucedió algo que me quitó el poco aliento que me quedaba. Creí ver a Verónica cruzar el pasillo que conecta con la sección de cirugía. Estaba quieta, casi encorvada, y al segundo siguiente dio media vuelta, mirándome como si supiera que estaba ahí, agazapada entre sombras. Pensé en gritar, en correr, en preguntarle qué le ocurría, pero mi voz se atascó en la garganta. Ella se perdió tras una puerta que cerró con suavidad, sin emitir ruido alguno. Sin pensarlo 2 veces, corrí tras ella, porque necesitaba respuestas. Entré en un corredor alumbrado apenas por luces de emergencia. Jamás había visto ese pasillo tan silencioso, sin un alma alrededor. Escuché mi propia respiración, entrecortada, y el latido de mi corazón como un tambor retumbando en los oídos. Avancé hasta la última puerta. Adentro, bajo el destello de un foco tembloroso, distinguí la figura inmóvil de alguien, no supe si era Verónica u otra persona. Quise retroceder, pero sentí que mis piernas se anclaban al suelo. Entonces esa silueta elevó la cabeza y, en su rostro, reconocí los rasgos de mi amiga, aunque tan desdibujados que recordaba a una máscara sin emociones. Algo dentro de mí me decía que no debía estar allí, que había cometido un error al perseguirla, pero ya no podía escapar. Al dar un paso más, percibí el hedor penetrante a sangre y descomposición. Creí ver manchas oscuras en las paredes que me parecían fluidos casi resecos. No entendía cómo nadie más se había percatado de ese ambiente fétido. Verónica me miró, giró el cuello con un crujido sordo y pareció reír sin emitir sonido, como si se burlara de mi atrevimiento. Mis piernas empezaron a temblar y quise pedir ayuda, mas no salió ni un murmullo de mi boca. Un escalofrío me sacudió cuando ella dio un paso hacia mí. Retrocedí mientras sentía que algo me rozaba el hombro, como si hubiera otra presencia a mi lado, invisible. De pronto, la luz parpadeó con fuerza y el foco explotó en un chispazo. Quedé sumida en la oscuridad absoluta. En el silencio, escuchaba solo mi respiración y un murmullo lejano, como un rezo o un quejido lastimero que venía de todas partes. Encendí la linterna de mi celular con manos temblorosas y enfocando vi que el pasillo estaba vacío. Ya no había rastro de Verónica. Esa incertidumbre me hizo sentir más terror que cualquier visión. Me lancé a la carrera hacia la sala principal, rezando mentalmente para que hubiese alguien allí. Cuando por fin alcancé la recepción, encontré a 2 enfermeras pálidas con los ojos desorbitados. Me dijeron en voz baja que la electricidad había fluctuado en todo el hospital por unos instantes y que, en ese lapso,
habían visto un cuerpo cruzar rápidamente la puerta principal, casi flotando, sin dejar huellas. No sabían quién era, porque apenas si pudieron discernir una silueta humanoide. No me atreví a contarles lo que me había ocurrido, pero sus rostros me confirmaban que algo siniestro rondaba el lugar. El resto de la noche fue un suplicio. Cada tanto escuchaba puertas golpearse, pasos arrastrándose o risas suaves que se perdían a lo lejos. Me repetía que, al amanecer, todo volvería a la normalidad, que el sol disiparía esa opresión y que, quizás, al día siguiente, Verónica me explicaría su ausencia y su comportamiento extraño con una razón lógica. Sin embargo, no pude dormir en toda la jornada siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su mirada vacía y ese gesto burlón en el rostro pálido. Cuando regresé al turno nocturno, pregunté por ella en cada rincón. Nadie sabía de su paradero, y en el registro de recursos humanos no había ningún reporte oficial de su asistencia aquella noche. Era como si nunca hubiera estado allí, como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Durante semanas tuve pesadillas recurrentes y, a veces, juraría ver su sombra en los pasillos, como un recuerdo persistente de algo que aún no terminó de revelarse. Sigo en este hospital, y cada vez que cae la madrugada, recuerdo esa noche escalofriante en la que la misma persona que faltó apareció transformada, con un semblante casi espectral, para luego esfumarse de forma inexplicable. Juro por mi cordura que no he podido olvidar su mirada ni su presencia silenciosa, ni la forma en que sonreía sin abrir del todo la boca, como si hubiera algo más habitando su cuerpo. El horror me acompaña, pero continúo trabajando aquí, incapaz de renunciar porque siento que hay un enigma que debo desentrañar, una verdad enterrada en los cimientos de este hospital que me llama en la penumbra de cada pasillo. Hasta hoy, no existe un día en el que no me pregunte si lo que vi aquella noche fue realmente mi amiga Verónica o algo indescriptible que tomó prestada su forma para acecharme cuando la oscuridad se hace más profunda. Sombras intrusas. Me cuesta trabajo recordar aquella temporada sin que se me erice la piel. Han pasado algunos años, pero aún siento que todo ocurrió apenas ayer. Mi nombre no es importante, solo diré que, por cuestiones personales, terminé hospitalizada en el pabellón de psiquiatría de un viejo hospital que a simple vista parecía normal. Tal vez al pasar por sus pasillos únicamente verías paredes grises y descoloridas, un suelo gastado y pacientes perdidos en sus propios problemas. Sin embargo, para mí, ese lugar ocultaba algo mucho más oscuro. Cada uno de sus rincones parecía manchado por una energía opresiva que, desde el principio, me incomodó. No me dejaban estar sola ni un minuto, mis padres se turnaban para acompañarme en todo momento, la sensación de peligro, aunque nunca supe de dónde provenía exactamente, me seguía como una sombra pertinaz. Mi ingreso al hospital se debió a una situación muy delicada, un intento de apagar mi propia vida. No voy a ahondar en los motivos ni en las profundas heridas del alma que me llevaron a ello. Prefiero mantenerlo en el anonimato para proteger mi propia intimidad. Baste decir que ya no veía salida a las circunstancias que me rodeaban y, al final, mi mente me llevó a un sitio tan oscuro que quise rendirme. Aquel acto desesperado resultó en que me ingresaran por una semana completa, 7 días que parecieron una eternidad. Durante ese tiempo, deambulé con la cabeza gacha, esquivando la mirada de otros pacientes y del personal, envuelta en la fría ropa de hospital y el eco de mis pensamientos confusos. Las 2 primeras noches transcurrieron sin mayor novedad, quizá porque dormí la mayor parte del tiempo por efecto de la medicación que me administraban. No puedo decir que estaba en paz, pero al menos mi cuerpo descansaba. Fue al inicio de mi tercer día cuando algo cambió. Me desperté bien entrada la madrugada con un sobresalto agobiante. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía cada pulso en mis sienes. Había una opresión en el pecho que me dificultaba la respiración, como si el aire se hubiese vuelto denso de pronto. Me incorporé sobre la cama y busqué a mi alrededor, esperando encontrarme con la mirada de mi madre, quien esa noche se había quedado conmigo para no dejarme sola. Pero ella, vencida por el cansancio, estaba profundamente dormida en la butaca. Lo normal habría sido que despertara ante cualquier mínimo ruido, pues los días anteriores había estado muy atenta a mis movimientos, temerosa de que yo pudiera recaer en alguna acción peligrosa.
Sin embargo, permanecía inmóvil, como si algo la hubiese sumergido en un sueño profundo del que no podía sacarla. La necesidad de salir de la habitación fue tan apremiante que ni siquiera me planteé despertar a mi madre. Sentía una náusea, una incomodidad que me empujó al pasillo. La luz tenue de los fluorescentes me guió entre camillas vacías y puertas cerradas hasta que encontré el cartel que indicaba los baños. El lugar olía a desinfectante rancio y humedad. No escuchaba nada más allá de mi respiración y aún así, la sensación de estar siendo vigilada se hacía cada vez más palpable. Abrí la puerta con cuidado y entré al área de lavabos. Ante mí se extendía un espejo largo y sucio en el que apenas distinguía mi rostro desvelado, con ojeras que me envejecían varios años. Había un par de compartimentos cerrados con cinta, severamente fuera de servicio. Quedaba uno disponible, con la puerta entreabierta. Entré, cerré detrás de mí con el pestillo y traté de tranquilizarme. El silencio era aplastante. Pensé que quizás todo ese ambiente tétrico no era más que producto de mi imaginación, exacerbada por mi estado mental frágil. Tenía que convencerme de que no sucedía nada realmente extraño. Solo necesitaba respirar, hacer lo que tenía que hacer y regresar a mi cuarto. Pero mientras estaba allí, sentada, intentando calmar mi propio temblor, percibí un ruido en el área de los lavabos, casi imperceptible. Debe de haber sido la puerta principal que rechinó, o tal vez el sonido del agua goteando. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración, y me pareció escuchar pasos suaves que se acercaban. No sabía si se trataba de un enfermero, de otra paciente o simplemente de algún visitante que no podía dormir y deambulaba por el hospital. No fue sino hasta que sentí un toque en la puerta que me sobresalté. Al principio, sonó delicado, como una simple llamada para cerciorarse de si el cubículo estaba ocupado. Quise responder de inmediato que la persona esperara, que no tardaría, pero mi voz salió entrecortada. Las palabras resonaron en mis oídos como si provinieran de otro lugar. «Estoy dentro, por favor espera un momento». Nadie contestó. Hubo un breve intervalo de silencio en el que pensé que tal vez la persona se había marchado, pero entonces el golpeteo retornó, esta vez con más insistencia. Resonaba metálico contra la débil lámina de la puerta y me estremeció de pies a cabeza. Repetí, intentando sonar más firme, que ya casi salía, que por favor tuviera paciencia. Sin embargo, el golpeteo se transformó en golpes sordos, como si quienquiera que estuviera afuera estuviera furioso o desesperado por entrar. Un sudor frío me cubrió la frente. Empecé a sentirme sofocada de nuevo, atrapada en un pequeño espacio del que no podía salir sin enfrentar lo que me aguardaba del otro lado. Me esforcé por desbloquear el pestillo y apenas logré ponerme en pie, sentí ese ambiente cargado alrededor de mí, como si el baño se hubiera llenado de una energía intrusa que me oprimía el pecho. Abrí la puerta y me encontré con nadie. El espacio estaba vacío. Todos los cubículos permanecían cerrados con la cinta amarillenta y la puerta de entrada seguía totalmente cerrada. Caminé hacia los lavabos, desconcertada. Era imposible que alguien hubiera salido sin que yo escuchara, pues la puerta chirriaba cada vez que se abría. Estaba completamente sola en aquella penumbra. Pero juro que ese ambiente no se sentía vacío, más bien parecía cargado de una presencia desconocida, algo que no se veía pero vibraba en el aire. El espejo me devolvió mi reflejo con ojos desorbitados. Intenté lavarme las manos, pensando que así recuperaría cierta calma. El grifo soltó agua helada que me hizo estremecer. Sentí un hormigueo en la nuca, como si en cualquier segundo algo fuera a tocar mi hombro desde atrás. Cerré de golpe la llave y salí casi corriendo al pasillo, buscando con la mirada alguna figura que confirmara que no estaba enloqueciendo. De pronto, desde la distancia, vi a mi madre, corriendo hacia mí con el rostro aterrado. No entendía por qué se habría despertado de forma tan abrupta. Ella, generalmente, tenía un sueño ligero cuando se quedaba conmigo. Me tomé del pecho, sintiendo mi corazón golpeando. Cuando nos encontramos, lo primero que me preguntó fue si estaba bien, y si había salido alguien del baño antes que yo. Su pregunta me heló la sangre. Me dijo que se había levantado con una sensación de alarma tan fuerte que la sacó del sueño, como si le hubieran gritado que yo estaba en peligro.
Se asustó al ver mi cama vacía y salió a buscarme. Según sus palabras, tenía la certeza de que algo iba mal. Al comprobar que yo no estaba en la habitación, se dirigió hacia el baño y me alcanzó en el pasillo. Lo que me dejó más perpleja fue su forma de describir lo que sintió, como una corriente eléctrica que la sacudió, un presentimiento abrumador que le advirtió que no estábamos solas en el hospital. Por un instante, me quedé petrificada, incapaz de contarle lo que había ocurrido al otro lado de la puerta. Tenía miedo de que no me creyera, de que atribuyera todo a mi estado mental, a las medicaciones o a la confusión de la hora. Pero mis temblores eran reales, el sabor a metal en mi boca era real y la mirada llena de angustia de mi madre era innegable prueba de que algo más había sucedido. Pensé en explicarle los golpes, el terror que sentí encerrada y la ausencia de cualquier persona que justificara aquellos sonidos brutales, pero me callé. Solo dije que sentía un escalofrío y que quería regresar a la cama. Mi madre me abrazó con fuerza, notando lo pálida que estaba, y me acompañó de vuelta a la habitación. El pasillo parecía interminable, con el eco de nuestros pasos rebotando como un latido hueco. En cada recodo, yo miraba hacia atrás, convencida de que algo nos seguía. Era una especie de miedo irracional, sí, pero nada me convencía de que lo que viví fuera una simple alucinación. Finalmente, nos encerramos en la habitación y mi madre comprobó que la puerta quedara firmemente asegurada. Algo que no era habitual, pues en un área de psiquiatría siempre quieren asegurarse de que la puerta no se bloquee, para evitar riesgos. Sin embargo, esa noche la realidad superaba cualquier norma. Me senté en la cama, intentando procesar lo vivido. Seguía con mi mente llena de preguntas. ¿Quién o qué había estado golpeando la puerta del cubículo? ¿Cómo era posible que se esfumara sin dejar rastro? ¿Por qué mi madre y yo experimentamos la misma oleada de terror casi al mismo tiempo? Tragué saliva una y otra vez, sabiendo que no había respuesta fácil, al menos no una que se pudiera sostener con la lógica. Las horas siguientes pasaron lentas, en vela. Mi madre y yo no nos separamos. Ella, en su butaca, me miraba con un temor que no terminaba de confesar, y yo me mantenía recostada, esforzándome por no cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, me asaltaba la sensación de que vería aparecer una figura oscura al lado de la cama. Incluso llegué a notar extraños crujidos en la pared, ruidos que podían ser tuberías viejas o pasos amortiguados. Con los primeros rayos de la mañana, esa opresión pareció disiparse un poco, como si la tenue luz del sol le hubiese hecho retroceder. Pero ni siquiera me sentí aliviada, seguía tan alterada que tuve que pedirle a mi padre, que llegó más tarde para relevar a mi madre, que no me dejara sola ni un segundo. Para no alarmar demasiado al equipo médico, no conté todo lo sucedido con detalles. Solo dije que no podía dormir y que algo me provocaba pesadillas despierta. El doctor me miró con expresión seria y tomó notas en mi expediente, quizá anotando que mi trastorno podía incluir eventos sensoriales producto de la ansiedad o de la medicación. Fue una reacción comprensible. Al final, no tenía forma de mostrar evidencia de aquello que experimenté. Pero en mi interior, algo clamaba que no se trataba de un delirio. No era un efecto secundario, yo había vivido algo real y perturbador, algo que me hizo sentir tan vulnerable como nunca antes. Los días restantes de mi estancia en el hospital continuaron con esa extraña tensión. Ya no experimenté un episodio tan aterrador como el de aquella madrugada, pero sí hubo momentos en que el ambiente se cargaba de forma repentina, provocándome náuseas y escalofríos. Evitaba ir sola a cualquier parte, mucho menos a los baños. Prefería esperar a que alguno de mis padres me acompañara, aunque me sintiera avergonzada por mi dependencia. Incluso una enfermera se ofreció a vigilarme en un par de ocasiones, ya que parecía percatarse de mi aprensión. No sé si lo hizo por mera cortesía o si percibía algo extraño en mis ojos, en mi actitud demasiado alerta. Cuando finalmente me dieron de alta, la alegría que sentí al salir de ese lugar no se pareció a nada que hubiera experimentado antes. Una parte de mí temía que, una vez lejos, el recuerdo fuera a perseguirme en mis sueños, lo cual en gran medida sucedió. Al llegar a casa, mis padres trataron de mantenerme ocupada y motivada, pendientes de mi progreso, asegurándose de que tomara mis medicamentos a tiempo y asistiera a mis sesiones de terapia.
Nunca les conté por completo lo ocurrido en aquel baño, solo hice referencias vagas. Más adelante, en una charla con mi terapeuta, decidí hablar de lo que pasé esa noche, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica. Pero su mirada cautelosa solo me ofreció la interpretación de que era un reflejo de mi angustia, de mis temores internos que se proyectaron en una alucinación compartida con mi madre por efecto de la sugestión. En teoría, suena coherente, pero yo sé lo que sentí. Aquel hospital guardaba un eco siniestro en sus pasillos. Tal vez en sus paredes reposa el dolor de tantas personas que, como yo, estuvieron sumidas en la tristeza o la desesperación. Quizá la energía de quienes renunciaron a la vida de forma traumática se adhirió a sus muros, vagando sin descanso y encontrando una forma de manifestarse. No pretendo convenceros de nada. Cada quien decide en qué creer. Solo puedo afirmar que la experiencia fue tan real, tan tangible, que todavía, al rememorarla, me tiemblan las manos. No sé si aquel forcejeo en la puerta provenía del espíritu atormentado de algún paciente que no podía hallar descanso, o si era una fuerza oscura que se alimentaba de mi vulnerabilidad para asustarme. La explicación concreta, si es que existe, me resulta esquiva. Pero esa presencia se sintió con cada golpe, con cada silencio, como si estuviera reclamándome algo que desconocía. A veces, cuando me encuentro sola en casa y el lugar está en penumbras, me da por pensar que aquella energía no se quedó en el hospital, que se aferró a mí y me acompaña en la sombra. Siento punzadas de temor en la nuca, sobre todo las noches de insomnio, como si algo muy parecido a aquella fuerza asfixiante se deslizara por los rincones de mi cuarto. Aún así, trato de convencerme de que lo dejé atrás, de que no me atará nuevamente a su influjo opresivo. A día de hoy, llevo una vida más estable. Sigo acudiendo a terapia y estoy aprendiendo a sobreponerme a los fantasmas de mi mente. Sin embargo, esa experiencia en el pabellón psiquiátrico es un trozo de mi historia que jamás podré arrancar de mi memoria. Es el recuerdo de una noche siniestra, imposible de explicar con argumentos lógicos, la cicatriz de un terror tan real que dudo que algún día pueda borrarlo por completo. Y aunque no tenga pruebas fehacientes, mantengo la certeza de que existió algo más allá de la explicación científica, algo que se reveló en el momento de mayor fragilidad de mi vida y que me enfrenta con el misterio aterrador de lo que no comprendemos. He intentado abrir mi corazón en estas líneas para dar testimonio de lo que viví, con la esperanza de que mis palabras enciendan una chispa de curiosidad o empatía en quien las lea. No pretendo que me creas a ciegas, pues yo misma lucho con la idea de que pudo haber sido un producto de mi mente. Sin embargo, hay vivencias que nos marcan con una fuerza que no deja lugar a la duda, aunque la razón intente convencernos de lo contrario. Aquella noche, en ese hospital, sentí el roce de la muerte y de algo más que la acompañaba en la penumbra. Las sombras no mentían. Lo que golpeaba mi puerta era real para mí y el recuerdo sigue vivo, llevándome a un silencio lleno de preguntas. Fin de la historia, pero no del misterio que la envuelve. Cada vez que miro el reloj marcando la medianoche, me pregunto si esas sombras volverán a buscarme en otro momento de vulnerabilidad, intentando abrir la puerta de mi alma para sumergirme en un horror difícil de nombrar. No lo sé. Solo tengo la certeza de que aquella experiencia no fue una ilusión. Y esa idea a veces me quita el sueño, recordándome que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, acechando cuando menos las esperamos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.